Bueno, bienvenidos en esta mañana a la clase de evangelismo y misiones. Vamos a tener un estudio de 10 clases, entonces por ahí si quieren ver en sus notas, por ahí tienen una hojita y pues bueno, dice Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, ¿qué vamos a hacer en estas 10 clases? Vamos a prepararnos, vamos a animarnos unos a otros y vamos a exhortarnos a ¿qué? A ser discípulos. Esa es la tarea principal que Dios nos dejó. No hay más. Esa es la tarea principal. Y pues bueno, antes de ver lo que vamos a estudiar, de dar un repaso en estas 10 lecciones, bueno, este curso no está simplemente dirigido a aprender algo que no es tan importante. ¿Por qué? Porque en estas 10 clases vamos no es nada más como para acumular material y guardarlo, ¿no? Muchas veces tomamos una clase y tenemos nuestras notas y queremos ahí las arrumbamos, ¿no? Y nos olvidamos de eso. En esta clase la intención es realmente poner en práctica lo que Jesús nos dejó. Él dijo: hagan discípulos. Él no nos pide una tarea tan complicada, solamente predicar el evangelio y enseñarles a guardar todas las cosas que él les enseñó, ¿no? Entonces, bueno, la Biblia dice que somos responsables. Ahora, no quiero poner como una carga. Jesús dijo en Mateo 16 que Él edificaría su iglesia, ¿no? No somos nosotros edificando la iglesia del Señor. Él va a edificar su iglesia, ¿no? Entonces, bueno, es importante que el compartir el evangelio es intimidante, ¿no? ¿No les ha pasado que quieren compartir pero hay un temor? De repente como, híjole, ¿le platico, no le platico? Hay un temor de hacerlo, pues. Entonces, Dios, ¿qué es lo que Dios nos va a dar? Dios nos va a dar la sabiduría para hacerlo, ¿no? Dice Santiago que si alguien tiene falta de fe, se la pedimos a Él, ¿no? Y muchas veces tenemos muchas cosas, pero nos falta ese pasito, ¿no? Para compartir el evangelio. Entonces, bueno, en esta clase vamos a aprender 3 cosas. Por ahí esa es su hojita, se la van a llevar. Bueno, en primer lugar, vamos a dar una breve reseña de las próximas 9 clases. Eso es lo que vamos a hacer en primer lugar. En segundo lugar, iremos desde Génesis hasta Apocalipsis para obtener un panorama general de todo la forma en la que Dios nos narra su historia, ¿no? No vamos a centrarnos únicamente en un libro, sino vamos a ver varios pasajes de Génesis hasta Apocalipsis. Ahí, y pues bueno, vean por ahí en sus notitas, por ahí dice reseña. Bueno, cuando abordamos este tema de evangelismo, hay muchas cosas, hermanos, que podemos discutir, muchas cosas, pero bueno, ahí hay 10 temas principales y pues bueno, la número 1, el tema número 1, que es el que veremos en este día. ¿Te interesa lo que a Dios le interesa? Ese es el tema. El evangelismo y el propósito de Dios en la historia. Ese es el tema de hoy. El número 2, ¿cuál es nuestro papel en el evangelismo? La soberanía de Dios y la responsabilidad de nosotros, del hombre. El tema número 3, ¿qué es el evangelio? La definición de la verdad que salva a pecadores. Es importante. A veces decimos, yo soy cristiano, explícame el evangelio. Bueno, en esta clase vamos a ver a detalle qué es el evangelio, para que nos quede claro cómo podemos compartir esas buenas nuevas, ¿no? El tema número 4, ¿y a ti qué te pasó? Aprende cómo compartir el evangelio a través de tu testimonio. Ahora, eso lo vamos a ver en la clase 4, pero algo importante es que mi testimonio no salva a nadie. No salva. Yo puedo compartir mi testimonio no salva. Lo que salva es la palabra, ¿no? En la cruz, es llevar a la gente a la cruz. Dios va a usar mi testimonio para decirle, mira, me sacó de las drogas, me sacó del alcohol, me sacó de tantas cosas. Eso hizo el evangelio. Entonces ese es el número 4. El tema número 5,
Ellos también creen esto, la iglesia local y el poder del testimonio corporativo. Vamos a ver eso. El tema número 6, ¿cómo puedo hacer que otros participen? El discipulado de otros en el evangelismo. Justamente hoy en la mañana leía sobre la importancia de hacer que otras iglesias, en vez de criticarlas, ayudarnos, ¿no? ¿Cómo puedo compartir el evangelio junto con otra iglesia? Eso es algo que vamos a hacer también. El número 7, este está interesante. Y si me rechazan, rechazo, seguimiento y el miedo del hombre, ¿no? Ese tema va a estar interesante. El número 8, pero ¿y si preguntan? O sea, ahí viene como una duda. Y si preguntan, no sé, compruébame que Dios existe. Ahí vamos a ver eso en el tema número 8. Va a haber respuestas y objeciones contra el evangelio. Eso es real. El enemigo no quiere que la gente sea alcanzada con el evangelio, ¿no? El número 9, ¿cómo puedo empezar? Sé intencional y estratégico en el evangelismo. Ese es el tema número 9. Y el tema número 10, ¿cómo puedo compartir el evangelio con mis familiares, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, con los católicos, con los judíos y con los musulmanes? Y dentro de esa tarea número 10, bueno, de esa clase, perdón, va a haber una tarea. A lo largo de las 10 clases, cada 3 clases vamos a hacer un resumen. En esta primera clase, el resumen de esta semana, la segunda y la tercera, es el resumen de todo Hechos. Es una sola hoja, que usted me escribe en una hoja. ¿De qué habla Hechos? Lo que se acuerde. No, pues que los discípulos tenían que ir a ser discípulos. ¿A dónde? No, pues que a Jerusalén, a Judea, a Samaria. Ahora, si usted no leyó Hechos 1 al 7, no pasa nada, no. Ay, soy bien pecador. No pasa nada. Tenemos esta semana para leerlo. La siguiente semana vamos a leer los capítulos posteriores y así vamos a ir dejando. Durante las primeras 3 semanas vamos a leer todo Hechos, ¿sale? Entonces no se preocupe, si no hizo la primera tarea, vamos a tener esta semana para hacerlo. Y bueno, vayan conmigo a Génesis 1, vayan ahí en sus Biblias, a Génesis capítulo 1. Algo importante también es que vamos a usar solo la Biblia y de repente yo les voy a compartir algunos materiales, algunos libros para que ustedes puedan leer algo más práctico, pero principalmente es la palabra lo que vamos a usar, ¿sale? Vean conmigo ahí Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, ¿alguna vez se han preguntado por qué Dios estaba solo? ¿Nunca se han preguntado eso? Dios estaba solo, por eso creó el cielo y la tierra. Dios estaba aburrido. ¿Se han preguntado alguna vez? ¿Dios estaba aburrido? ¿Necesitaba Dios a la creación y al hombre porque le faltaba algo? ¿Alguna vez se han hecho preguntas así? Eso es normal. Es normal pues, ¿y por qué creó al hombre? ¿Y por qué Adán y Eva cayeron? Y eso es normal. Eso es algo normal, ¿no? Ahora, Dios, hermanos, Dios no estaba solo. Dios no se sentía triste. Dios está completo, es un Dios en 3 personas y Él no necesitaba de nosotros, no necesitaba absolutamente nada. Ahora, algo interesante es que vamos a ver a lo largo de la Biblia cómo Dios se revela a nosotros. Eso vamos a ver. Dios realmente ya tenía un plan. ¿Y cuál era ese plan? El plan era salvarnos, ¿no? Darse a conocer a nosotros y pues eso lo vemos a lo largo de toda la Biblia, ¿no? Entonces, vaya conmigo a Génesis 1, ahí está en Génesis 1, pero vaya al versículo 26 y 27. Ahora, es importante entonces entender que Dios creó todo por amor. Eso es lo único que Él quería, crear las cosas por amor. Él quería compartir su gloria, esa era la intención de Dios. Él quería compartir quién era Él, y por esa razón, bueno, la Biblia nos dice ahí en Isaías 43:7 que Dios nos creó para alabanza de su gloria. Dios nos creó para darle la gloria a Él, ¿no? Eso es algo importante. ¿Ya vieron? ¿Ya están ahí en Génesis 1:26? Los vamos a leer. Génesis 1:26. Vaya a leerlo conmigo. Dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora vaya conmigo al capítulo 2 de Génesis,
versículos 7 al 9. Capítulo 2, versículos 7 al 9. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Perdón? Capítulo 2, ahí Génesis capítulo 2, versículos 7 al 9. Génesis 2, 7 al 9. Vamos a leerlo en voz alta, ayúdenme a leerlo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí un hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, en estos versículos, hermanos, observamos que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, ¿no? Esto quiere decir, en cierto sentido, que Él nos hizo, Dios nos hizo para ser como ¿quién? Como Él. Dios nos hizo para ser como Él, y Dios nos ha creado para plasmar su carácter. Dios nos ha puesto en este mundo ¿para qué? Bueno, Adán y Eva, para gobernar. Dios los puso para tener una relación ¿con quién? ¿Con Él? Dios creó al ser humano para relacionarse con Él. Ese es el Dios de la Biblia, ¿no? Ese es el Dios verdadero. Él nos crea para conocerlo, Él nos crea para reflejarlo y para amarlo, ¿no? Ese es el principal objetivo de Dios al crear al ser humano. Ahí mismo en Génesis 2, vaya al versículo 16 y 17. Génesis 2, versículo 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Vean lo que va a pasar, la consecuencia: porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, algo interesante es que, ¿qué vemos en estos versículos? Bueno, Dios les da la libertad a Adán y Eva, que podían comer de todo árbol, de todo, podían comer de todo. Y bueno, ahora, algo interesante es que todo era de ellos, todo era del ser humano, todo lo había hecho Dios. ¿Para qué? Para disfrutarlo. Ahora, Dios les dijo: coman de esos árboles, recuerden que es para la gloria mía. Eso les había dicho Dios a Adán y Eva. ¿Qué sucede? Que Dios crea al mundo y crea todo bueno. No sé si se dieron cuenta, Génesis 1, 2 y 3, para quien lo leyó, dice que todo era bueno. Y en el 3, pues hay una consecuencia, pero todo era bueno. Y era bueno de gran manera, era bueno. Entonces, Dios da esa libertad. Dios da ese disfrute. ¿Por qué? Porque Dios quería que el ser humano se deleitara de vivir en este mundo, ¿no? No era un Dios, ay, de eso no puedes hacer, ¿no? Ahora, hubo una sola cosa que Dios le dijo que no hiciera. ¿Por qué? Versículo 17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, Dios es santo, Él es santo, y todo el que se rebela contra Dios está queriendo ser Dios. Eso es lo que le sucedió a Adán y Eva. Ellos querían ser Dios, y pues bueno, el ser humano ahí distorsiona. Ahora, vean versículo 25 del capítulo 2. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer. ¿Y qué dice? Y no se avergonzaban, ¿no? Ahora, ¿pueden imaginar esto? Un mundo perfecto, no había celos, no había miedo, no había recuerdos inquietantes, no había corazones endurecidos, no había lamentos, no había culpa, no había vergüenza. ¿Alguna vez ha estado así como a gusto en su cuarto y de repente como que sabe que viene alguien y trata de... eso es consecuencia del pecado, ¿no? Ahora, había amor, había gozo, había libertad. ¿Y por qué? Porque Dios creó todo bueno. Dios creó todo bueno. Ahora, vayan conmigo a Génesis 3, 1 al 6. Génesis 3, 1 al 6. Y siga conmigo ahí la lectura. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis.
4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también ¿a quién? A su marido. Posiblemente Adán estaba ahí cerquita de ella, atrás de ella, el cual comió así como él. Entonces, aparece aquí, Génesis 3, aparece un nuevo personaje. Ese personaje es un mentiroso, es un tentador, es un impostor, y la Biblia dice que su nombre es Satanás. Ahora, dice que era una serpiente. Ahora, ¿qué hace Satanás aquí? ¿Qué está haciendo? Bueno, él está tentando a Eva. Él le está diciendo que si quieren realmente ser felices, ser libres y poder ser como Dios, tienen que comer de lo que Dios les había dicho que no comieran, porque iban a morir. Algo interesante es que era una verdad a medias, porque sí conocerían el bien y el mal, sí lo van a conocer, pero era una verdad a medias, ¿no? Ahora, lo que Satanás estaba haciendo aquí era diciéndoles: Dios no sabe, Dios no sabe, ustedes van a ser como él. Y bueno, eso es algo que sucede a diario, ¿no? ¿Por qué? Comieron, en ese momento que ellos comen lo que Dios les había prohibido, ¿ellos qué hacen? Ellos rechazan a Dios, y en ese momento se rebelan contra Dios, se rebelan contra su gloria. Vean lo que dice el 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Qué pasó en el versículo 25? Dice que no se avergonzaban aquí. Y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Las cosas mejoran? No mejoraron. Ellos pensaron que iban a mejorar. ¿Y qué pasó? Que en ese momento ellos mueren espiritualmente, ¿no? Dice Romanos capítulo 5 que el pecado entró en el mundo por un hombre, y así el pecado o la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos, ¿no? Entonces, algo real es que en el momento que ellos comen, mueren espiritualmente. Físicamente estaban vivos, pero estaban muertos espiritualmente en ese momento que ellos dieron la primer mordida. Ahora, fíjense conmigo Génesis 3, 8 al 11. Vamos a ir en algunos versículos. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová de Dios entre los árboles del huerto. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Versículo 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Ahora, hermanos, este es uno de los versículos más tristes de la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios y el hombre solían caminar juntos. Ellos solían tener una comunión perfecta. Ellos estaban ahora escondidos de la presencia de Dios, aparentemente detrás de ese lugar. Y pues bueno, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Qué dice Dios? Y bueno, ¿dónde estás? Dios siempre está buscando al ser humano, nunca el ser humano busca a Dios. Y Dios comienza buscando al ser humano. ¿Dónde estás? ¿Por qué Dios pregunta eso? ¿Dios estaba confundido? ¿Dios no sabía dónde estaban? No, Dios quería que ellos le confesaran. Dios quería que Adán y Eva confesaran y dijeran: la regamos, pecamos, comimos de lo que nos dijiste que no comiéramos. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos se esconden. Y normalmente el ser humano es así, hace algo malo y nos escondemos, nos tratamos de esconderle a Dios, ¿no? Entonces, algo interesante, vayan ahí en el versículo 12, y el hombre respondió, Dios le pregunta en el 11, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Versículo 12, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ahora, ¿qué ha pasado con su relación perfecta? Ahora hay resentimiento, hay culpa, hay amargura. ¿Por qué? Porque Adán, ¿a quién culpa? A Dios. Y a la mujer le dice: la mujer que tú, Dios, me diste. Adán no se hace responsable. Ahora, aunque Eva fue la que comió primero, el responsable era Adán, y eso lo vemos, ¿no? A lo largo de la Biblia. El responsable es el hombre.
Él no va y busca a la mujer, el responsable es el hombre. Y bueno, ¿qué sucede? Que Dios, en vez de aplastarlos, dice alguien, Dios podía haber aplastado, podía haber destruido a Adán y Eva y haber hecho otros dos nuevos. Dios les dice, Dios les da una promesa. ¿Por qué? Vayan conmigo ahí en el versículo 14. Versículo 14 dice, bueno, ya luego ahí en el 13 le pregunta a la mujer, y la mujer dice, no, pues la serpiente. 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Versículo 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15, y pondré enemistad, a esto se le llama protoevangelio, ahorita les explico por qué, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo, vean las consecuencias, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. En estos versículos Dios responde a la rebelión, hermanos, proclamando una maldición triple sobre Satanás. Le dice que se iba a arrastrar a la mujer y al hombre. A Satanás le dice, sobre tu vientre andarás. A la mujer, dolor en el parto y lucha en tu rol, va a haber una lucha con el hombre. Y al hombre, dolor en el trabajo, espinas y cardos te producirá. A toda la humanidad, ¿qué nos dice? Morirás. En ese momento, toda la humanidad, dice alguien, es como si estuviéramos en los lomos. ¿Han visto un bebé cuando se sube a los hombros de su papá? Sí. Es como si todos hubiéramos estado sentados en Adán. Adán peca y todos pecamos con él. Todos morimos espiritualmente. Ahora, sin embargo, observemos que Dios no solo maldice. ¿Por qué? Porque Él les da una promesa que los guiaría en el curso de la historia y en la esperanza del mundo. Vayan al versículo 15 del capítulo 3. Versículo 15 del capítulo 3. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, eso subráyelo, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, cuando maldice a la serpiente, Dios les dice eso, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, Dios, hermanos, Dios da la promesa de que un hombre vendría. Eso es protoevangelio. Ahí enciérrelo, subráyelo, resáltelo. Este hombre iba a ser herido, iba a ser lastimado por la serpiente, esa serpiente que se aparece en Génesis 3 al principio, pero al final Él le va a aplastar la cabeza. Ahora, Dios promete, en ese momento, Dios promete enviar un libertador. Ese libertador es Jesús, que nacería de María, la simiente de la mujer. Uno que haría frente a ese enemigo que es Satanás, pero Jesús lo iba a derrotar en ese proceso, y aunque Él iba a ser herido, iba a ser crucificado. En este momento Dios estaba proclamando el evangelio ahí. Ese es el primer evangelio. Ahora, entonces Adán y Eva, al igual que nosotros, nos salvamos por la fe en Jesús. Siempre, a lo largo de toda la Biblia, siempre, la salvación es por la fe en Jesús. Nunca es por obras. Nunca. Adán y Eva sabían que habría alguien que le aplastaría la cabeza a la serpiente de Génesis 3, y ellos pusieron su fe. Ellos no sabían de Jesús, no sabían de la cruz, pero ellos sabían que había un Salvador, ¿no? Alguien que le aplastaría la cabeza. Ahora, vayan conmigo, Génesis 3:24. Génesis 3:24. ¿Qué hace ahí Dios en Génesis 3:24? Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ese árbol de la vida apuntaba a Jesús.
ese árbol de la vida apuntaba a Jesús. En una ocasión alguien me dijo, oye, ese árbol de la vida es Jesús. No es Jesús como un árbol, era un árbol literal, pero apuntaba a Jesús. ¿Qué pasaba? Si Adán iba comiendo ese árbol de la vida, iban a ser pecadores eternos. Entonces, por eso pone esos querubines para que guarden el camino al árbol de la vida. Ahora, ese árbol de la vida, toda la Biblia apunta a Jesús. A eso se le llama cristotelismo, apunta a Jesús. Toda la Biblia apunta a Jesús, y vamos a ver a lo largo de algunos pasajes cómo todo va apuntando a Jesús, ¿no? Ahora, ya que Dios los expulsa, que vayan, bueno, vean que Génesis 5, y ahí va a empezar a hablar de la muerte. Vean versículo 5, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Ya murió físicamente, con la esperanza de un Salvador. Adán y Eva van a estar en la presencia del Señor. Cuando lleguemos a Él, ya nos lo vamos a encontrar. Pero ahí murió, y el capítulo 5 habla de, y vivió tantos años y murió, y vivió tantos años y murió. Eso nos habla el capítulo 5. Ahora, después sabemos que hay un diluvio, y en ese diluvio, eso también está ahí en Génesis capítulo 7, en ese diluvio el hombre se continúa rebelando contra Dios, el ser humano está muerto espiritualmente, y pues bueno, más adelante, esa arca también es un tipo de Cristo. Todo el que se subiera al arca se iba a salvar, todo el que no se subiera, pela, todo el que no se subiera se iba a ahogar y se iba a morir. La ira de Dios iba a estar sobre ellos, ¿no? Igual. Perdón, hermano, ¿sí? Entonces, pues Adán y Eva ya fueron salvos. Adán y Eva se salvaron. Ahora, ¿qué sucede? Que Dios, regrese conmigo, eso se me pasó esa parte. Regrese al versículo 21. Versículo 21. Muy buena pregunta, hermano Rodolfo. Del capítulo 3. Génesis capítulo 3. Sí, es que yo ahí donde. ¿Sí? Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de ¿qué? De pieles. Y los vistió. Ahora, ¿qué está haciendo Dios ahí? Dios les hace túnicas de pieles. ¿Cómo se consiguen las túnicas o cómo se consigue una túnica de una piel? ¿Cómo se consigue? ¿Qué se necesita hacer? Matar. Ok. Dios toma un corderito que apuntaba a Jesús, hace un sacrificio, el primer sacrificio es ese, y las túnicas de las pieles los cubre. Su pecado es cubierto. Cuando estaba yo leyendo, estaba yo pensando. Ok. Sí, es bueno preguntar, oye, ¿y entonces qué pasó con Adán y Eva? ¿Se salvaron? ¿Sí se salvaron? Sí. No. Dios, ahora, ellos creen en ese sacrificio, en ese que le va a aplastar la cabeza, pero se necesita un sacrificio. Ese sacrificio es un corderito, Dios lo sacrifica y los cubre, porque se acuerdan que ellos solamente estaban un delantal, se volteaban y se les veían las pompis, ¿no? Entonces, sí. Dios hace un sacrificio y los cubre ese pecado que ellos habían hecho. Entonces, por eso es, perdón hermanito, ¿sí? Por eso es que en el Antiguo Testamento, cuando no se conocía a Jesús, Jehová mandaba los sacrificios en el holocausto. Okay. Que mataran, según el pecado llevaban un corderillo, una paloma o así. Así es. Ahora, todos los sacrificios de todo el Antiguo Testamento apuntan a Jesús. En el Nuevo Testamento vemos la carta a los hebreos, y los hebreos, o el autor a quien dirige esa carta, ellos querían regresar a hacer sacrificios, y el autor les dice, hay un sacrificio suficiente, es Jesús. Pero todos los sacrificios apuntaban a Jesús. Dice en Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, tenía que derramarse sangre. Por eso vamos sacrificio tras sacrificio. Por eso decía, perdón hermano Jehová, que les decía que el sacrificio tenía que ser un cordero sin mancha, no cojo, no, de lo mejor. Así es. Y ahí cuando yo leí, que estoy en lo de Nancy de la Biblia de tapa a tapa, ahí yo pues, dije, entonces, porque Jesús fue sin mancha, o sea, ¿qué lleva esto? Ya ve que dice uno cuando hace su resumen, ¿cómo lo compara con Jesús? Y yo dije, pues es un cordero sin mancha, sin ningún defecto, pues. Isaías 53 dice que como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca, y ahora es Jesús. Por eso en Jesús se cumple la ley,
Él tenía que ser sacrificado. Todos los corderitos apuntaban a Jesús. Él era el cordero sin mancha, porque dice que Él fue tentado en todo, pero Él nunca pecó. Eso lo dice Hebreos también. Él fue tentado en todo, por eso Él cumplió la ley, Él nunca pecó, Él fue tentado en todo, hermanos. Dice que si tenemos alguna tentación, Él no se entiende. Entonces, cualquier tentación que usted tenga el día de hoy, podemos ir delante de Él y decirle: perdóname, ayúdame, sálvame. Sabemos que Él es ese cordero perfecto que necesitaba ser puesto en esa cruz para salvar nuestros pecados, ¿no? Es bueno eso, de repente es bueno esas preguntas. ¿Por qué? Porque dan poquita más luz, ¿no? Sí. Ahora, entonces hay un arca, después vemos que hay una torre de Babel, Génesis 11, hay una torre de Babel que el ser humano quiere llegar a Dios, Dios los confunde, los esparce sobre la tierra. Capítulo 12, Dios llama a Abraham. Eso está ahí a lo largo de Génesis. Dios llama a Abraham y a través de Abraham todo el mundo algo interesante. Voy a hacer una pausa en esto. Siempre en la Biblia hay dos líneas, siempre, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Siempre hay esas dos líneas. Y vemos, por ejemplo, en Abraham que por medio de la línea de la mujer, vamos a recordar esto, por medio de su simiente nacería el Salvador. Ahora las genealogías tanto de Mateo como de Lucas nos hablan de sus antecedentes de Jesús, pero siempre hay dos líneas, siempre, Caín y Abel. ¿Cuál es la simiente de la mujer y cuál es la de la serpiente? Caín es la serpiente y Abel es... Ándale. Y ya luego vámonos un poquito más adelante, José y sus hermanos, la simiente de la mujer, lo querían matar, siempre, David y Saúl. Sí. Saúl quería matar a David, siempre hay una línea opuesta a la otra. Y en una línea va la simiente de Jesús y en otra va la simiente de la serpiente. Siempre la simiente de la serpiente quiere destruir a la simiente de la mujer, siempre hay una pecado. Así es, siempre está, eso es algo interesante. Ahora, ya luego vemos cómo Dios, en su soberana voluntad, lleva al pueblo a Egipto. Después salen de Egipto y vemos ahí los milagros, cruzan el Mar Rojo. Ahí otra vez quiere ser destruido el pueblo, entonces siempre quieren destruirlo, siempre. Cruzan el Mar Rojo. Después de 40 años llegan a la tierra prometida. Mueren todos los que habían. Solo entran dos. ¿Recuerdan esos nombres de dos? De esos dos que entraron. Josué y Caleb. Esos dos entran a la tierra prometida. Ahí vuelve Dios Dios sigue con su plan. ¿Cuál es ese plan? Darse a conocer, salvar al ser humano. Siempre es el plan de Dios ese. Siempre. Ahora, ¿qué sucede? Que en ese transcurso el ser humano vuelve a pecar contra Dios, vuelve a hacer ídolos. Dios ellos le piden un rey y envían un rey, Saúl el primer rey, David, y luego ¿quién fue el tercero? Salomón. Y después de ahí se divide la tierra en dos, las tribus del norte, las tribus del sur. Pero Dios continúa con su plan. Dice que la mayoría de los reyes fueron bien malísimos. Si usted lee los dos primeros libros de Reyes, los dos libros de Crónicas, si usted lee Samuel, los dos libros de Samuel, ahí va a encontrar los reyes. Y este era malo, y de repente había uno bueno por ahí que salía, ¿no? Siempre Dios quiere darse a conocer, siempre Dios está salvando al pueblo, ¿no? Entonces, vemos también, vayan conmigo a Isaías, vayan conmigo a Isaías, capítulo 7, versículo 14. Isaías fue escrito más o menos en el año 800 y tantos antes de Cristo. Eso fue Isaías escrito. Y ven 7, versículo 14. Isaías 7, versículo 14 dice: por tanto,
el Señor mismo os dará señal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dios sigue hablando al pueblo, Dios sigue prometiendo, cumpliendo lo que ha prometido desde el jardín del Edén. Y pues bueno, sabemos que en Cristo se cumple, ¿no? Ahora, vaya conmigo ahí, versículo 35, capítulo 35, perdón, Isaías, capítulo 35. Capítulo 35, Isaías capítulo 35, Isaías capítulo 35, versículo 5. Entonces los ojos de los ciegos se harán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Ahora, eso apuntaba a Jesús. Si usted lee ese versículo, es que entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, eso apuntaba a Jesús. ¿Se cumple en Jesús? Sí. Hay muchos versículos de la Biblia que queremos usarlos. Entonces, yo leyéndole esto a un ciego, ¿se le van a abrir los ojos? No, eso apuntaba a Jesús, se cumple en Jesús. Pero ahora, Isaías capítulo 52, vaya conmigo ahí, Isaías capítulo 52, más adelantito, de unas 10 hojas hacia adelante. Isaías capítulo 52, Isaías capítulo 52, versículo 12, eso se lo voy a dejar ahí de tarea. Isaías 52, en el 13, y eso apunta a Jesús y se cumple en Jesús. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así se asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás había oído. Versículo 1 del 53, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, dice ahí, para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, Jesús, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y ahí se lo voy a dejar para que mediten eso, en ese capítulo 53. Ahora, vaya conmigo a Miqueas, más adelantito. Miqueas está ahí en los profetas menores. Después de Jonás, Miqueas capítulo 5. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahora, sabemos, recordando Isaías, Dios le promete que alguien nacería de una virgen. ¿En dónde nacería? En Belén. Él va a hacer milagros, dice Isaías capítulo 35, y que finalmente él sería herido por nuestras rebeliones, ¿no? Él iba a ser molido por nuestros pecados. Ahora Dios anuncia todo esto para despertar esa fe, para que todo aquel que confíe en él, en el que naciera de la simiente de la mujer, tendría salvación. Entonces, básicamente en el Antiguo Testamento, hermanos, en pocas palabras, es Dios dando pacientemente promesas a sus hijos para que esperen esa expectativa de su Salvador, de que van a ser de una mujer, de que va a venir de la línea de Abraham, de que van a ser de la línea de David. Él va a ser nuestro sacerdote, él va a ser ese cordero que va a ser sacrificado, ¿no? Entonces, ya sabemos que Dios entregó
y eso lo leyeron, si leyeron Hechos, en el predeterminado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios ya tenía el plan de enviar a Jesús. Jesús dijo: yo voy a morir por esos miserables pecadores que somos nosotros. Entonces, algo interesante es que miles de años de promesas se habían hecho antes en el huerto del Edén, y se cumplen cuando Jesús viene. Jesús vive una vida perfecta, Jesús realiza grandes milagros, Jesús proclama el reino de Dios, para que el que se arrepiente y cree en Él, ¿qué? Se va a salvar. Ahora, Él va a ser ejecutado, y bueno, sabemos que Él fue abandonado por todos sus discípulos, Él fue traicionado, fue arrestado, fue golpeado. Ponga en su mente, cierre sus ojos. Fue golpeado, fue crucificado, y bueno, 3 días después sabemos que Él resucita, después de haber traído en su cabeza esas coronas de espinas. Él no traía una corona de oro, de plata, Él traía una corona de espinas, y bueno, sabemos que antes de él morir, Él dice: consumado es. Y así fue. Él tenía que morir por nuestros pecados. ¿Para qué? Para satisfacer la ira de Dios, esa ira que comienza en Génesis 3, y bueno, vaya conmigo ahí, ya puede abrir sus ojos, tenga en mente eso, ese sacrificio de Jesús. Mateo 27, vaya conmigo a Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículo 51, 27, 51. Pero uno de los que estaban con Jesús, este es 26, 27, 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Imagínense eso. Ahora, ¿recuerdan qué pasa cuando Dios saca a Adán y Eva del huerto del Edén? ¿Sí se recuerdan? Él pone unos querubines, unos ángeles. Esos ángeles estaban en ese velo del templo. Cuando se parte el velo, se abre esa entrada directa a Dios por medio de Jesús. Y ese velo tenía esos ángeles ahí. Si usted lee en el Antiguo Testamento, tenían bordados los ángeles. Entonces, sí, les bordaron dos querubines. Se abre el velo y tenemos acceso directo a Dios por medio de Jesús, únicamente por su sacrificio en la cruz, ¿no? Ahora, regresen a Mateo, con el que empezamos, Mateo 28. Ya vamos ahí a terminar, ya casi. Mateo 28, versículo 18 al 20. Jesús se les acercó ya después de resucitar, y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El bautismo no salva, hermanos, lo que salva es que es en Jesús. Enseñándoles, versículo 20, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Ahora vayan conmigo a Hechos. Vayan ahí a Hechos. Y en esta semana vamos a estar leyendo Hechos 1 al 7. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 8. Léalo conmigo en voz alta. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Ahora, después de decir Jesús lo de Mateo 28, esto es paralelo a Mateo 28. Y bueno, Él asciende. Sabemos que ahora Él intercede por nosotros. Dice que Él ascendió al cielo. Los discípulos se quedaron mirando, y Él asciende. Ahora Él intercede por nosotros. Ahora, 10 días después, llega de la ascensión, llega el Pentecostés. Eso está en Hechos 2. El Espíritu Santo viene, y el Espíritu Santo ahora viene a morar permanentemente. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo iba y venía. A partir de Hechos 2, el Espíritu Santo, en el momento que uno le pide perdón a Dios y cree en Jesús, el Espíritu Santo mora para siempre en nosotros. Somos sellados, así es. Y bueno, en estos últimos 2000 años de historia, todo el seguidor de Jesús
el que le entrega su vida, tiene la tarea, hermanos, de proclamar el Evangelio. Es nuestra tarea decirle a la gente: arrepiéntete y cree en Jesús, eres pecador. ¿Por qué? Porque mientras nosotros proclamamos el Evangelio, dice la Biblia que Dios no retarda su promesa, sino que Él es paciente y Él espera que todos que procedan al arrepentimiento. Y ya para terminar, vayan conmigo a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Vamos a ir rápidamente ahí, capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, diferente da ahora como lo vimos después de resucitar, no tenía ojos de llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Alguien dice que cuando nosotros encontremos a Jesús en las nubes y regresemos con Él, en ese momento esos ejércitos somos los que venimos con Él. Versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y Él la regirá con barra de hierro, y Él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ahora Jesús viene, hermanos, es su segunda venida. Él viene a juzgar al mundo. Él viene a juzgar al mundo. Ahora vayan conmigo al 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Hermanos, si ponemos nuestra fe en Jesús, el libro, estaremos en ese libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Todos van a resucitar, van a ser lanzados a ese lugar, al lago de fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Dónde está su nombre? Pregúntese en esta mañana. ¿En el libro de la vida, sabiendo que Jesús pagó por sus pecados, o en los otros libros para ser lanzado al lago de fuego? Y si aún no hay esa seguridad y que diga: mi nombre aún no está en el libro de la vida, dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, ahora 22, capítulo 22, vaya conmigo ahí al capítulo 22 de Génesis, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, vaya imaginándose esto, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida. ¿Se acuerdan ese árbol de la vida de Génesis? Sí. Capítulo 2. Sí. Que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero está en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro. Imagínense, vamos a verlo frente a frente, cara a cara, y su nombre estará en sus frentes. El nombre del Señor estará en nuestras frentes. Ahora vean dónde terminamos. Estamos de vuelta. Dice que es una nueva ciudad. En esa ciudad caben muchos jardines. Empezamos toda la historia en un jardín, y esta historia termina en una ciudad, ¿no? Ahí caben muchos jardines. Dice un predicador: no cabe solo uno. Un cielo nuevo, una tierra nueva, un árbol de la vida que estaba allá, el río del agua de la vida también. No hay espinas, no hay llanto, no hay nada de dolor. ¿Por qué? Porque esas primeras cosas ya pasaron. Ahora, ¿qué hemos ido? A vista de pájaro, ¿no? De Génesis a Apocalipsis. Me gustaría concluir esto con algunos principios. Vayan conmigo a Isaías. Hermano Rodolfo, busque Isaías 43:7. Hermana Leti, primera a los Corintios 10:31. Venegas, Colosenses 1:16. Ahora,
vean lecciones que debemos recordar. El propósito de la historia, de toda la Biblia, hermanos, de toda la Biblia, es dar gloria a Dios. Ese es el propósito de la historia, dar gloria a Dios. Isaías, ayúdeme a leerlo fuerte. Isaías 43:7, hermano Rodolfo, fuerte. Que dice: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Ok, si nos ha llamado, fuimos creados para su gloria, hermana Leti. Primera de Corintios 10:31. Ajá. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ok, Venegas, todo para la gloria de Dios. Colosenses 1:16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Todo fue creado por medio de él y para él. ¿Sale? Entonces, el propósito de la historia, por ahí están sus notitas, es dar gloria a Dios. Eso significa que todo lo que hacemos en la vida, incluyendo el evangelismo, finalmente es para reflejar al mundo que Dios es digno de todas nuestras vidas. Eso debería ser nuestra principal motivación al proclamar el evangelio. Cuando usted vaya con alguien, recuerde que es para la gloria de Dios, no es para, yo predico más el evangelio que mi hermano, no es para eso. Dice John Piper en un libro, Alégrense las naciones, dice esto, escuchen, y si lo quieren anotar: las misiones existen porque la adoración no existe. Las misiones existen porque la adoración no existe. Entonces, algo que dice John Piper es que las misiones existen. Nosotros tenemos que ser misioneros en el trabajo, en la colonia. Ahora, esto quiere decir, hermanos, que la razón por la que proclamamos el evangelio en la casa o en el extranjero es porque las personas no están adorando a Cristo correctamente. Deberíamos llamarle a adorarle para que Él reciba su gloria y la gloria que merece. Entonces, el propósito de la historia es dar gloria a Dios. Ese es el propósito. Ese es el punto A. El punto B es que Dios es el evangelista. Él se deleita en salvar a los pecadores. Emma, ayúdame por favor a buscar Primera de Timoteo 1:15. Vayan ahí en sus Biblias. Primera de Timoteo. Hermana Lucía, Lucas 19:10, por favor, y ya con esto terminamos. Bueno, vamos a ver otras 3 citas. Hermano Rodolfo, Mateo 4:19. Hermana Leti, segunda a los Corintios 5:16 al 21. Y Venegas, segunda a Timoteo 4:5. Entonces, Dios es el evangelista. ¿Me ayudas, porfa? Con 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ok, dice Pablo, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hermana Lucía. Sí. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Ok, ahí no está hablando de quién, de Zaqueo. Lucas 19:10. ¿Sí es Lucas 19:10, no? Es 19:13. 19:10, por favor. Sí, ahora que es. 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ok, ¿dónde se perdió eso? En el Edén. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso somos nosotros. Esa es la buena noticia, ¿no? Ahora, debemos recordar que Dios es el único que tiene compasión por los perdidos y que Él los está buscando y los está salvando. Nosotros, hermanos, simplemente nos unimos a Él en su gran propósito. No somos los que vamos a salvar a la gente. Vamos a unirnos a Él en su propósito. Nuestro propósito en la vida debe estar determinado por el propósito de Dios. Dios ya hizo un propósito que es salvar a los pecadores, que somos nosotros. Y bueno, así como hemos visto en su gran amor por los pecadores, en nuestra propia salvación, debemos deleitarnos en unirnos a Él para ayudar a que otros lleguen al conocimiento. Sabemos que el Espíritu Santo es el que obra, no somos nosotros. Podemos predicar y la gente no se convierte, pero es el Espíritu Santo. Pero Dios usa a personas como nosotros, ¿no? Ahora, se nos ha encomendado el honor y la responsabilidad. Fíjese, hermano, tenemos el honor y la responsabilidad de proclamar el Evangelio. Mateo 4:19, ¿quién me iba a ayudar? Échele, por favor. Ellos entonces y les dijo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres.
nos va a hacer pescadores de hombres. Segundo a los Corintios 5, 16 al 21, hermana Leti, fuerte. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí el versículo 21 dice un muy estudioso de la Biblia que dice: al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho ofrenda por el pecado. ¿Vale? Ahora, esa es nuestra tarea, decirle a la gente que se reconcilie con Dios, reconcíliense con Dios. Y por último, a alguien más le dejé 2 de Timoteo 4:5, Venegas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ok, el evangelismo, hermanos, no es una opción para el creyente, es un mandato y es una responsabilidad. Cristo edificará su iglesia, dice Mateo 16. Él la va a edificar. Yo voy a proclamar el evangelio, voy a decirle a la gente que se arrepienta, que cree en Jesús. El honor es para Él. Y pues bueno, nuestra tarea es presentar a Jesús, dice Pablo en Corintios. Yo me propuse en mi corazón predicar a Cristo y crucificado. Esa es nuestra tarea, nada más. Y pues bueno, con eso terminamos. La tarea entonces de esta semana es leer Hechos del 1 al 7. Hechos del 1 al 7 es la única tarea de esta semana. Nos va a hablar de cómo el Espíritu Santo obró poderosamente en Jerusalén. Hechos 1 al 7, únicamente eso. Lo van a leer, si quieren ir haciendo su resumen, lo pueden ir haciendo. Van a hacer un resumen de todo Hechos, pero de todo Hechos. Solo una cuartilla, solo una hoja de todo Hechos. Y ahí me sirven lo más breve que puedan, ¿sale? Y entonces Hechos 1 al 7. Y pues bueno, ¿qué podemos orar? Y eso es ahí como tarea, que Dios nos dé un corazón por los perdidos, por las almas, que Dios abra puertas para compartir el evangelio, y que Dios nos dé en esta semana o en estos días 3 personas para que podamos compartir el evangelio. 3 personas, oren por eso, oremos por eso. Yo voy a estar orando por eso por ustedes. Y pues vamos a orar para terminar. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana. Eres un Dios santo, eres un Dios perfecto, eres un Dios en 3 personas, el cual, sabiendo que fuéramos unos grandes pecadores, enviaste a tu Hijo, nacido de una mujer, de María, nacido bajo la ley. Él fue tentado en todo, Él nunca pecó, Él fue a la cruz, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, Él fue sepultado y al tercer día resucitó. 40 días después asciende al cielo, y sabemos que ahora intercede por nosotros a tu diestra. Y sabemos, Dios, que tu Hijo va a regresar. Él prometió regresar y prometió también enviar su Espíritu Santo, que ahora nos ha convencido de nuestros pecados. Así que dejamos esta semana en tus manos. Ayúdanos y danos pasión por las almas perdidas, danos pasión por los que no son creyentes, y en esta semana ábrenos puertas, Dios, para compartir el evangelio, y danos mínimo 3 personas, Señor, a las cuales podamos compartir esas buenas nuevas, que es Jesucristo, el cual ya pagó en esa cruz, pero también resucitó. Así que dejamos nuestra vida en tus manos, y que esta clase haya sido para tu gloria y honra y para el bien nuestro. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.